Voy a hablarte de burnout en creadores de contenidos, de estadísticas de podcast y de la comparación con otras industrias con un mayor músculo económico. No te vayas, que te va a gustar esta reflexión. Hace 2 o 3 semanas, la productora audiovisual de Prisa Media, publicaba un dato con el que se iban tan tranquilos de vacaciones. Flores para Antonio había conseguido 75.000 espectadores en 3 semanas en salas de cine. 75.000. No lo decían decepcionados, todo lo contrario, lo decían orgullosos, y con razón. Porque hablamos de un documental estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián, que ya ha ganado varios premios, con una distribución nacional a cines increíble, con una inversión también en la campaña en medios que podríamos establecer en cientos de miles de euros, y con la historia de una de las familias más importantes en el ámbito de la cultura española de los últimos 80 años, y enfocándose en uno de los miembros de esa familia que marcó generaciones entre los años 80 y 90. Es decir, con estos mimbres, ¿el éxito está asegurado? ¿No? Pues ahí lo tienes, 75.000 personas en 3 semanas. No es un mal dato, para nada, es un dato muy realista. 75.000 personas que han pagado por ver ese contenido. Y ahora empiezo con las preguntas, que por supuesto me llevo a nuestra industria, el podcast. Con estos números sobre la mesa, ¿qué narices estamos pidiendo a un podcast? ¿Qué cifras y números estás pidiendo para el podcast de tu empresa, tu podcast temático sobre nutrición, fisioterapia o psicología? ¿Qué números pides para el podcast de la multinacional de turismo y viajes que están hablando de cosas random sin sentido? Hay gente que responde fácilmente a estas preguntas y también hay personas que no saben responderlas con realismo y se autoboicotean. Y comienza un problema en sus cabezas, un trastorno, el burnout. Verás, déjame que continúe con la historia y los ejemplos y lo entenderás. En ese mismo periodo de 3 semanas, del documental Flores para Antonio, mi podcast Noches de Historia ha hecho unas 65.000 escuchas con una retención del 83%, más o menos. Bueno, sin promoción en tele, ni radio, ni carteles en autobuses o metro, nada. Bueno, miento, con una inversión publicitaria de unos 75 euros al mes, más o menos. ¿Estoy contento? Sí. ¿Me siento orgulloso? Muchísimo. Pero desde luego, ahora mucho más cuando lo comparo con el documental de Flores para Antonio. Y te estarás preguntando, ¿por qué, Pachi? Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y tienes mucha razón, no es comparable. Pero sí extrapolable porque todos competimos por la atención del consumidor, el oyente o el espectador en nuestro caso. Porque la atención de las personas sobre tu contenido se traduce en confianza. Y la confianza se convierte en ingresos con los que poder vivir, mantener el proyecto, ganar dinero, lo que sea. Pero esa confianza se convierte en dinero. Vale, pero ¿por qué no es comparable? Te estarás preguntando. Vale, esta respuesta es fácil. El podcast es gratuito. No exige desplazamientos, no exige comprar entradas, no exige horarios. Por lo tanto, aquí es donde debemos darle la enhorabuena a los compañeros de la coproductora porque han conseguido que 75.000 personas salgan de su casa, se desplacen y paguen el dinero de la entrada. Pero, obvio que hay pero, si echásemos cuentas, ¿cuál es el coste por espectador? ¿4 euros? ¿6 euros? La inversión ha sido grande, desde luego, pero como no la sé, no voy a especular, pero sí que conozco mis números. Si en 3 semanas he conseguido 65.000 escuchas reales, es decir, de más de 60 segundos, y he gastado 45 euros en publicidad, cada oyente mío ha costado 0,00069 céntimos de euro por oyente. Pero sigue siendo irreal, porque a esto tendría que contar mi trabajo. Vale, pues sumemos que cada episodio de Noches de Historia lo valoro en unos 500 euros por episodio. En 3 semanas publico 3 episodios, pues 1.500 euros más 45 euros de publicidad. Con estos datos me sale que cada escucha ha costado 0,0238 céntimos de euro. Desde luego, lo importante es que la diferencia económica entre un proyecto y otro se nota. Mi coste, por oyente, es ridículo en comparación con el documental, por lo que es para sentirse bastante orgulloso. Y la pena es que no puede invertir más dinero en publicidad si no entran patrocinios, mecenas
o cualquier otro ingreso que me permita aumentar el alcance. Pero lo importante ahora, y respecto a ti, no es esto. Lo importante es que yo ahora pienso así. Pero muchos de los proyectos que empezáis ahora, o que lo empiezan las empresas, negocios o freelance, no piensan así. La vanidad, las falsas expectativas y la falta de paciencia os consume. ¿Por qué nos exigimos cifras de millones? ¿Por qué nos castigamos si un episodio tiene 400, 1000 o 2000 escuchas? ¿Por qué hablamos de fracaso si esto pasa? No es un fracaso. El proyecto no está fallando. Falla el contexto. Y cuando se pierde el contexto aparece la ansiedad. Y cuando la ansiedad se cronifica, aparece el burnout. No porque no seas bueno, no porque tu podcast no valga, sino porque estás jugando a un juego con reglas que no son las tuyas. Y a esto se le suma otro ingrediente peligroso, la vanidad. El vídeo, como explicaba yo el otro día en Hoy en el Podcast de Guillermo Vila, no está matando al podcast, es la vanidad, los delirios de grandeza y la megalomanía. Lo que está quemando al sector es querer parecer grande antes de ser sólido. Platós caros, estudios alquilados, cortinas, lamparitas, todos iguales queriendo parecer distintos. Mucho envoltorio y poco relato. Estáis invirtiendo para aparentar y os habéis olvidado de invertir para construir. Y cuando el algoritmo no devuelve el aplauso esperado, el bofetón no es solo profesional, es personal. El burnout en el podcast no nace del trabajo que has realizado, nace de mirar mal los números y las estadísticas. Porque posiblemente estés haciendo un un contenido interesante, pero no dejas de querer compararte con proyectos excepcionales o proyectos que no tienes ni idea de la inversión realizada en promocionarse, del tiempo que llevan o porque críticamente consideres que lo tuyo es muy bueno y lo suyo muy malo. Así que si estás ahí, si te estás comparando, si sientes que no llegas, si consideras que porque eres una multinacional o una empresa conocida, tus números no son los que dicen los vendehumos, vuelve al principio y mira los datos con contexto. Y por último, te diré algo. Ningún fuego aguanta encendido un mes si quemas toda la leña en la primera semana. Y ahora sí, ahora me despido de ti, deseando que no caigas en este burnout en el que he visto caer a decenas y decenas de creadores o proyectos empresariales, y si te lo cuento es porque yo lo he sufrido y somos muy injustos con nosotros mismos en muchas ocasiones. Te cuento mucho más en el artículo en mi blog www.ivanpachi.es y escríbeme si necesitas algo de mí, y hoy me despido de ti. Que tengas una feliz semana.